Esta periodista de la Universidad Católica es el cerebro detrás de Renata y las tablas de multiplicar, una serie de 10 videoclips animados dirigidos a niños de entre 6 y 10 años que busca ayudarlos a ejecutar estas operaciones que muchas veces son un dolor de cabeza para los más pequeños. Es la fundadora de la productora audiovisual Santos Cordones, que nace en 2010 con la misión de desarrollar proyectos originales para cine, televisión y nuevos medios, poniendo especial énfasis en la calidad del contenido y de los guiones. Hija de una profesora de matemáticas, ha desarrollado su carrera vinculada al ámbito audiovisual, como en las series de animación Bartolo y Cuenta la Leyenda. Productora y guionista, nuestra invitada desde Nuevas Voces es Andrea Cordones, con quien conversaremos acerca del desafío que implica la elaboración de material que seduzca a los niños en un área a veces compleja como es la matemática. Andrea, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Andrea, partamos con lo último, con lo que está más fresco. Pronto viene el Fan Chile y esa es la instancia donde ustedes van a presentar esto, Renata y las tablas de multiplicar. Sí. ¿De qué se trata primero este producto audiovisual de Renata? Es una serie de videoclips animados que está compuesto por 10 canciones para que los niños para ayudar a los niños a memorizar las tablas de multiplicar y también acercarlos como a la música a través de las canciones, que están todas compuestas en distintos estilos musicales. Y en el fondo el lanzamiento de los videoclips tiene que ver con que por primera vez puedan verlos todos juntos seguidos en una tocata en vivo que vamos a tener en el Fan Chile, donde se presentan oficialmente, o sea, el lanzamiento oficial de esta producción. Yo voy a mostrarlo aquí a ver si podemos enfocar la portada de Renata y las tablas de multiplicar con canciones electropop, cumbia, vals, rock, cueca, metal, hay una mezcla de todo aquí. Claro. ¿Cuál fue el espíritu que movió este proyecto, Andrea? Nosotros hicimos una serie de televisión hace algunos años atrás que se llamaba Renata, que buscaba que los niños se acercaran a las matemáticas, en el fondo que le perdieran el miedo, desmitificar la matemática como algo malo. Y en ese periodo también compusimos estas canciones que las estamos lanzando recién en el fondo, un poco en una obsesión mía que era hacer una especie de spin-off con canciones para que los niños memorizaran las tablas de multiplicar. Y cuando estuve trabajando con el músico en este proyecto, el músico es Claudio Rocco, que es como un compositor nacional que ha hecho mucha música de películas y tiene harta experiencia en eso. Él me propuso que las canciones las compusiéramos, o sea, en verdad que las compusiera él, en cada estilo musical tiene una métrica y esa métrica está relacionada con la tabla en cuestión. Entonces, la tabla del 1 es un electropop porque va como en un tiempo, la tabla del 2 es una cumbia porque la cumbia siempre está compuesta en 2 cuartos, que es como un 2, el vals es un 2, 3, después viene un rock y después ya... De hecho, la tabla del 6 es una cueca, porque la cueca, si mal no me equivoco, es una composición en 6 octavos. Entonces, en el fondo también hay como un juego ahí de cómo están compuestas las canciones y que a mí personalmente me gusta mucho porque en el fondo convierte el proyecto no solo en canciones para que los niños memoricen las tablas, sino que también creo que les entrega información y una forma de educarlos desde otro lugar, que tiene que ver como cómo funciona la música, los acerca a distintos estilos musicales. Que genera unas relaciones quizás naturales también. Claro, una relación como más inconsciente quizás sobre el aprendizaje, que yo creo que es lo que hay que hacer cuando uno busca enseñar cosas a los niños entreteniéndolos en el fondo. Este es el último trabajo de Santos Cordones. De Santos Cordones y Mini Estudio, que es el estudio de animación encargado en el fondo de animación de la serie y de los videoclips. Santos Cordones ha sido el lugar donde tú has consolidado ese trabajo, te has dedicado durante mucho tiempo, pero en tus orígenes tú eres periodista, pero te fuiste por el lado del guión y en particular luego por el trabajo con productos audiovisuales para niños. ¿Por qué decidiste entrar a esa área, Andrea? No sé, yo creo que se dio como un poco de forma natural. Cuando salí de la universidad estuve trabajando en un programa infanto-juvenil que se hacía en Chilevisión. Ahí tuve como la oportunidad de entrevistar a muchos niños y realizadores y gente que estaba muy cercana al mundo de la animación. Después tuve la idea de hacer Renata, paramos algunos fondos concursales para poder financiarlo. Y en el proceso de producción, que en general son procesos largos, donde hay mucho aprendizaje y mucho trabajo, empecé a conocer cómo funcionaba un poco la industria de la televisión infantil. Los colegas que trabajan también en eso, los otros estudios de animación, de televisión, y me pareció que además de ser un lugar entretenido y súper interesante para trabajar, también hay que tener un compromiso súper grande como por la televisión para los niños, el contenido que se hace para niños. ¿Y qué significa ese compromiso?
¿Detectaste alguna falta de algo quizá en la industria? Claro, en Chile han habido como periodos donde le han dado muy bien la televisión infantil, después ha dejado de existir, después ha vuelto otra vez. Sí. Hay producciones hermosas que han sido súper masivas, hay otras súper buenas que han tenido muy malos horarios de exhibición. Entonces, y los niños son súper importantes, pues son como un ente social súper activo dentro de la sociedad, son el futuro, como se dice. Entonces, en el fondo es bien contradictorio que no existan espacios reales para ellos en televisión abierta y que no haya una preocupación real de la televisión abierta por los contenidos que ellos están consumiendo día a día. Y creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y se pueden hacer cosas que sean educativas y entretenidas a la vez, no necesariamente que todo tenga que ser como súper pedagógico o enfocado a ciertos temas. Es raro igual porque el público infantil es un ávido consumidor de televisión, claro, además. Claro. Y aún así la televisión abierta no les está ofreciendo ese contenido del que hablabas tú. Claro, igual hoy día yo creo que los niños están más instalados en otras plataformas que son internet principalmente, mucho consumo a través de los tablets, a través de los teléfonos. De hecho, YouTube lanzó la semana pasada, hace un par de semanas, YouTube Kids, que en el fondo es una aplicación que ayuda a los padres a controlar lo que ven y no ven sus hijos, en el fondo, al meterse a YouTube. Entonces creo que Internet y esas nuevas plataformas les da un espacio a los niños para que puedan elegir ellos el contenido que quieren. Y ese es un lugar súper interesante para los niños. Pero aún así sigue faltando un espacio en la tele para que cuando ellos están expuestos naturalmente a programación, no todo lo que vean sea sexo o violencia o contenidos que evidentemente no son infantiles. O contenidos internacionales. Bueno, claro. De hecho a mí me llamó la atención que dentro de la carátula de Renata y las tablas de multiplicar, ahí está el logo precisamente de YouTube, como una invitación para buscar los videoclips ahí. Claro. Hay una sinergia al final, ¿no? De los distintos productos y las plataformas sobre todo. Sí. O sea, estamos en YouTube, estamos en Facebook con un fanpage activo donde los personajes publican cosas todos los días. Estamos, en Spotify con las canciones, estamos en Portal Disc para la descarga del disco, en iTunes, o sea, en el fondo, claro, hay una sinergia entre como todas las plataformas van conversando entre ellas y se van combinando a la hora de lanzar un producto como este, por ejemplo, que es musical, pero también es videoclip, pero también hay una serie. Sí. Pero hay desafíos en ese sentido también porque el público va cambiando en ese sentido. O sea, los niños siguen siendo niños, digamos, de hace 10 años, pero los niños tienen otras capacidades, otra manera de relacionarse también con los dispositivos tecnológicos. Claro. Eso plantea desafíos de otra manera, me imagino, para el nivel de producción, ¿no? Sí, pues yo creo que hoy en día los proyectos se piensan mucho más como en 360, como se dice. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, tener financiamiento para hacer una aplicación de esto y que esa aplicación salga en paralelo con la serie, con los videos, con la música. En el fondo, como uno busca poder estar en todas las plataformas de maneras diferentes y que cada plataforma tenga como su cosa especial en el fondo. Sí. Pero claro, también es difícil producir, también vienen otros, y en el fondo también estamos metidos como en el paradigma de la televisión, que es como los fondos financian series de televisión, está todo pensado como para una... Como por nicho y por plataforma. Claro, por plataforma, pero finalmente hoy en día, sobre todo los proyectos infantiles, como dices tú, debiesen estar como pensados para todas las plataformas a la vez y que los niños puedan entrar al producto por donde a ellos les parezca más interesante. Sí, no hay un encadenamiento en definitiva entre cada una de esas plataformas tampoco. La verdad es que nosotros este año recién nos hemos metido más en el mundo de Internet y YouTube y claro, nos hemos dado cuenta que es súper difícil justamente por eso, porque no es como lanzamos algo y de ahí en adelante el producto solo sale al aire, sino que es todo lo contrario, hay que estar manteniéndolo constantemente. Sí. El fanpage de Facebook es algo que tiene que estar activo, el canal de YouTube tiene que estar activo. Ojalá pudiéramos hacer una aplicación que también mantuviera como a los usuarios conectados con eso. Sí, claro. En fin. Oye, el desarrollo de Renata como serie, digamos, ¿ya está listo? ¿Está okay? Los videoclips sí. Ajá. Los videoclips sí. Y tenemos aparte la serie que salió al aire hace un par de años atrás, que hoy en día la pueden encontrar en la página web, que es renataylasmatemáticas.com. ¿Y qué tal anduvo la recepción de tu público, de esos pequeño público, digamos, al que está dirigido? Es súper divertido porque en general los niños enganchan súper bien con la serie. O sea, como que este fue un proyecto que nació desde un lugar súper intuitivo, estudiamos e investigamos harto, pero uno nunca sabe si los niños van a enganchar o se van a identificar con los personajes. Sí, claro. Y efectivamente pasa mucho, sobre todo las mujeres, porque la protagonista es mujer. Es divertido porque el personaje, ella odia las matemáticas.
y viene este ser extraño de otro planeta como a demostrarle que pueden ser útiles y buenas para su vida cotidiana, que pueden ser entretenidas. Y es divertido porque en general el feedback de los niños es como, Renata, yo también odio las matemáticas, pero igual me esfuerzo, o Renata, yo también odiaba las matemáticas y ahora me gustan, o ahora son más fáciles, o está buena esta cumbia. Entonces en el fondo como que siento que hay una conexión entre los personajes y los niños desde un lugar infantil. O sea, en el fondo es poner a los personajes desde su altura y mirarlos desde ahí. Con un trabajo específico para ese público. Claro, con un trabajo, pero no hablarles desde lo adulto, sino que es como hablarles a la par en el fondo. Sí, y eso es un punto interesante, cómo relacionarse en definitiva con tu público. Estamos con Andrea Cordones en Nuevas Voces en CNN Chile. Seguimos después de la pausa. Andrea, antes de ir a la pausa, tú hablabas de cómo es el trabajo precisamente con los niños, de no mirarlo desde una altura, digamos, como una profesora, quizás, no sé, estoy buscando alguna analogía. ¿Cómo es ese trabajo con un público que puede uno tratarlo con un cierto paternalismo, quizás con un lenguaje, una manera de explicar las cosas, que no enganche con los niños que son hoy día mucho más despiertos, más inteligentes, más ávidos y que son una esponja al final? ¿Cómo es ese trabajo? Porque creo que es mucho más complejo de lo que uno cree. Yo creo que hay harta intuición. Ajá. Y como de poder acercarse a ellos desde ese lugar. Yo creo que hay harto como memoria emotiva, como dicen los actores, ¿ya? Como de acordarse cómo era uno cuando era niño. Como no ponerse en el lugar del... Nunca tuve problemas con las matemáticas, mi mamá es profesora de matemáticas, pero nunca me gustaron mucho tampoco. Okay. Entonces, en el fondo, nada, como que no porque algo no te guste, tienes que ser malo para eso. Lógico. Y yo creo que eso es también como algo que tratábamos de hacer con la serie y con estos videoclips, que es que... si algo no te gusta, puedes hacer que te guste, porque puede ser presentado de una manera entretenida, con canciones o de una forma lúdica, que haga que quizás no se van a convertir todos en matemáticos, pero sí van a poder usar las matemáticas para lo que ellos hacen, o sea, a lo que se dediquen los niños o en su día a día, o no van a ser un dolor de cabeza durante su paso por el colegio. ¿Y ustedes en este caso en particular con Renata y las tablas de multiplicar tuvieron alguna posibilidad como de ir probando el producto con otros niños que sirvieran así como un testeo, digamos? Sí, con las canciones sobre todo. Ajá. Tengo algunos amigos cercanos que, bueno, tuvieron el disco antes de que lo sacáramos como oficialmente y que han visto los videoclips. Y en general pasa que como las canciones son variadas, son todas en distintos estilos, las letras tienen momentos súper entretenidos, o sea, no es solamente la tabla como siendo repetida y otra vez, sino que pasan cosas entre los personajes, hay chistes, hay interacciones. Renata va aprendiendo de a poco. Entonces, como los hijos de amigos o gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo antes, en general... ¿No tienes hijos, no? No. En general se lo aprenden de memoria y empiezan como a cantar las tablas. Y en el fondo, como que también creo que quizás no se van a aprender las tablas así súper de memoria, pero sí se van a acercar a la tabla de multiplicar de una manera más amable, más simpática. Y algo queda dando vuelta. Y algo queda dando vuelta. Sí. Yo creo que la enseñanza no necesariamente es literal siempre, sino que uno está todo el rato, o sea, los niños son una esponja, los adultos también, lo que pasa es que estamos colapsados de cosas. Sí, con un exceso de información. Con un exceso de información, entonces, pero uno siempre está como aprendiendo algo desde un lugar que no es necesariamente la cátedra de alguien diciéndote esto tiene que ser así, sino que muchas veces uno aprende porque no sé, porque la información está ahí y... Andrea, pero ¿cómo logran enganchar en el punto de vista del lenguaje, por ejemplo, con este público infantil? ¿Cómo logran desarrollar ustedes algún tipo de lenguaje y usar el lenguaje correcto para que el niño lo sienta como un adulto que le está tratando de hablar como niño? Yo creo que es un trabajo creativo, es ponerse como a la altura de los niños. O sea, a mí no me cuesta mucho. Creo que tengo la suerte de que todo el grupo de gente con el que hemos trabajado no... O sea, en el fondo cuando compusimos las canciones, yo creo que Rocco, que es el músico, también es un niño.
La Tita, que es la actriz que hace las voces de Renata, también hay un gran aporte también ahí como creativo a la hora de cómo cantar las canciones, desde dónde ponerse. El chico Claudio, que es quien hace también las voces. Dejarse llevar por el juego, quizás un poco. Dejarse llevar por el juego, sacarse afuera los prejuicios. Yo creo que también es pensar de que no estamos enseñando, sino que estamos como incentivando al gusto por algo que sea como, o sea, por las matemáticas en este caso, por las tablas. No sé, yo creo que es ponerse en el lugar, acordarse. Yo creo, o sea, como todos fuimos niños alguna vez, entonces todos pasamos por ahí, todos sabemos lo que fue tener 10 años o 8. No nos es tan ajeno al menos. No nos es tan ajeno si uno se puede conectar un poco con eso. Y a mí me llama la atención porque en general los adultos a los niños, claro, les hablan como desde arriba, como nosotros somos adultos. Y cuando tú a un niño le habláis como desde su lugar, en general los niños enganchan porque, no sé, porque es otra la relación, en el fondo. Andrea, hablábamos recién en el inicio de la conversación de Fan Chile, este festival orientado precisamente a contenido y producto audiovisual para niños. Pero tú también durante la conversación decías que ha sido como cíclico esto del desarrollo de contenido audiovisual para un público infantil. ¿En qué momento estamos ahora aquí en Chile desde ese punto de vista, a tu juicio, desde el punto de vista de la creación y de ser capaces de generar cosas nuevas? Para los niños hay bien poco espacio en televisión. Y para la producción, o sea, y eso también hace que haya poco espacio para producir, porque ¿para qué vamos a producir si no tenemos un espacio donde exhibirnos? Hay muy buenos estudios de animación y productoras que hacen contenido infantil, que han hecho series tremendas, que les ha ido increíble afuera y que acá en Chile no pasa mucho. Mismo caso de Puerto Papel, que es una serie hermosa, que está saliendo al aire actualmente, entiendo, pero que en Colombia y en Brasil ha sido la forma como de presentársela a la audiencia en otros horarios. Entonces creo que hay un momento donde no hay una vocación de los canales de televisión por poner contenido infantil en sus pantallas. ¿Y por qué no? No sé, yo creo que la televisión entera está como en crisis. Bueno, en todo caso, en un contexto de crisis general de la yo creo que está cambiando el paradigma de consumo y nos estamos yendo a las otras plataformas. Esta generación de niños es una generación como de nativos digitales, como se les dice, que en el fondo nacen sabiendo prender un tablet. Y creo que la televisión tiene que empezar a ocupar otro lugar y alguien tiene que empezar a pensar cómo es ese nuevo lugar en el fondo, en vez de seguir haciendo lo mismo. Ahora, esto de las nuevas plataformas también te abre un montón de posibilidades, o sea, ya no dependes de un canal de televisión y de algún grupo de ejecutivos que decida si es que tu producto es bueno o malo, o si quiero darle tantos minutos o no a la producción infantil. Porque al final las plataformas están ahí y tú puedes subir tu propio material a YouTube. Hay un tema de financiamiento detrás, pero hay una oportunidad ahí, ¿o no? Hay una oportunidad, pero también está súper saturado, porque está lleno de producciones. Entonces, tener una visibilidad en YouTube también es un trabajo difícil y que se comparta el material y que a la gente le interese. O sea, en el fondo, claro, por un lado la televisión tiene como esta dictadura de lo que pone, se ve porque está ahí. En cambio, las plataformas digitales son distintas. Es como, tú puedes elegir, pero eso significa que tienes que saber qué es lo que hay ahí en un mar de cosas, entonces hay que hacerse visible a través de eso y ese es otro una vuelta larga también. Una vuelta súper larga también, claro. Entonces existen también como networks que organizan un poco YouTube y ese es otro universo de variables que también tampoco lo hacen tan fácil, pero sí hay creo que mayor independencia de poder publicar cosas y que la gente te vea sin la necesidad de pasar por un canal de televisión o por un, no sé, pues, en el caso del cine, por un programador de cine. Ahora, yo hubiera pensado que después del éxito, por ejemplo, de 31 minutos, venía una buena época para la producción infantil. ¿No se aprovechó ese espacio? ¿O fue una excepción nada más dentro de un escenario o una escena un poco más plana, digamos? No sé, yo creo que en estos últimos 10 años han habido como ciclos. Yo sé que es difícil, no sé, muchas cosas, porque en general el horario infantil es en la mañana nunca va a tener un super rating, aunque estés dando lo que estés dando. Creo que falta vocación por programar, vocación por equivocarse, por probar cosas nuevas, por buscar qué es lo que a los niños les gustaría ver, por experimentar nuevos tipos de programas, por comunicarse con ellos, pero sobre todo comunicarse con ellos desde esa altura, en el fondo. Sí. ¿Y en eso los canales tú crees que están medio desconectados respecto a lo que efectivamente quieren los niños?
Yo creo que están desconectados con lo que quiere el público en general, pero sí, yo creo que sí, porque en el fondo también, bueno, hay canales de televisión de cable que tienen programación infantil todo el día y quizás eso también, como que los niños cuando quieren ver algo lo van a ver ahí. Pero también hay algo como de hábito, porque por ejemplo, si hoy en día no hay una parrilla infantil en ningún canal, en ningún horario, y tú salís al aire con una serie, los niños no te van a ver porque no saben que a esa hora, en ese horario, se tiene que ver televisión. Claro. Entonces también hay algo como de que no existe un hábito de televisión infantil que se esté como creando, o una vocación por experimentar. Igual hay un par de cosas al aire hoy en día, pero no tienen la visibilidad que estuvieron alguna vez, como dices tú. ¿Es bueno o crees tú que la industria chilena tiene más posibilidades afuera? Por los éxitos que tú mencionabas recién, el otro día leía un reportaje de un diario nacional y también hablaba precisamente de buenas productoras que están bien posicionadas afuera, algunas trabajando con grandes distribuidoras de contenido para público infantil. Y finalmente este festival de FanFest, de Fan Chile, también es una señal de que hay algo que está dando vuelta y que está creciendo. O sea, es que es así. O sea, las últimas producciones chilenas que se han hecho, no sé si todas, pero se hacen en general en coproducción con otros países. Hay un montón de instancias para ir a mercados o qué sé yo, donde me ha tocado ir también. Y en general los ejecutivos o qué sé yo, gente de otras partes como que te dice, hoy tienen gente súper creativa en Chile, estas series están súper buenas. O sea, como afuera nos están mirando harto, al mundo de la animación también, como con el Oscar. O sea, yo creo que no hay mejor señal que esa. O sea, como una producción infantil llega hasta allá es porque algo bueno debemos estar haciendo. Lógico. Y acá es mucho más difícil, acá no hay espacios para mostrar bien ese trabajo. Y afuera sí, o sea, es como que está pasando eso efectivamente. Sí. Falta la visibilidad quizás. Falta una visibilidad, yo creo que más un compromiso y creer en las producciones nacionales, o sea, creer que hay cosas que están buenas, que a los niños les van a gustar, que los niños van a enganchar y que van a ser también potencial negocio para ellos, y al final... eso es lo que está detrás. O sea, claro, como que tampoco creen en eso, entonces nosotros cuando salimos al aire con la serie le fue súper bien, marcaba súper bien incluso en términos de rating y no había ninguna vocación por seguir con el proyecto adelante. Entonces, convicciones finalmente. Al final uno dice, ¿y qué más quieren? Si cumplimos todos los objetivos y no hay vocación. Andrea Cordón es una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Gracias, Andrea. Gracias a ti.